nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Hola, muy buenos días queridos hermanos. Hoy estamos nuevamente reunidos para estudiar la palabra del Señor. Es un gozo para mí poder estar aquí nuevamente y seguir este estudio que teníamos con nuestros hermanos. Hoy vamos a seguir viendo la carta de Pedro, primera de Pedro. Hoy vamos a estudiar el capítulo 3 del versículo 19 al 20. Vamos a tener un tiempo de oración para que el Señor nos acompañe, para que el Señor guíe este momento. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, gracias Señor le damos por este día. Gracias Señor por el privilegio de poder compartir Señor tu palabra. Sea usted instruyendo Señor nuestros corazones, nuestras vidas, para que vayamos día a día Señor puliendo nuestro corazón y nuestra vida a como tú quieres, Dios Padre. Señor, dirige los corazones de cada uno de nosotros a tu palabra, a lo que usted quiera entregarnos. Señor, te pido una bendición por mis hermanos que están ahí oyendo, Señor, la palabra del Señor. Y sé tú con ellos en este momento. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, hermano, hemos estado estudiando la carta de Pedro. Y este último estudio que tuvo el hermano Eloy nos hablaba sobre el sufrimiento. Ahora, ¿por qué nos toca sufrir? Parece que este sufrimiento en la vida del creyente es algo continuo, es algo que va a permanecer, es algo que experimentamos día a día o vamos a experimentar en algún momento de nuestras vidas. Conversando con una visita que tenía en mi hogar y con mi esposa, le hacía la siguiente pregunta. ¿En algún momento de nuestra vida no iremos a sufrir? ¿Es algo que podamos evitar el no sufrir? Y ahí conversando, ellos me decían que es inevitable no sufrir, que en algún o en otro momento de nuestra vida vamos a sufrir sí o sí, lo queramos o no lo queramos, de forma voluntaria o involuntaria. Y a razón de eso, de que el sufrimiento viene y va a venir sí o sí, de alguna u otra forma, yo le decía y le hacía esta pregunta.
¿por qué o por qué razón te gustaría sufrir? Y la respuesta que me dieron ellos es por algo que valiera la pena. Ahora, si bien el sufrimiento va a venir a nuestras vidas en algún otro momento, estamos todos de acuerdo que sería mejor que ese sufrimiento sea recompensado por algo que valiera la pena ese sufrimiento que vamos a pasar. Y eso es lo que vamos a ver hoy, que sufrir para victoria, sufrir para algo que vale la pena. Y es lo que hoy vamos a tratar en la palabra del Señor, que se encuentra en 1 de Pedro 3, del 19 al 20, y dice lo siguiente: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y este primer versículo 17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Haciendo el bien o haciendo el mal. Claramente padecemos o sufrimos, o a lo mejor día a día, como recién decíamos, o en algún momento de nuestra vida. Ahora la pregunta es, ¿por qué estoy dispuesto a sufrir? ¿O cómo estoy dispuesto a sufrir? ¿Haciendo el bien o haciendo el mal? O, más bien dicho, ¿a causa de qué estoy dispuesto a sufrir? ¿A causa de hacer lo correcto para glorificar a Dios? ¿O a causa de hacer lo incorrecto para beneficio propio? Para más o menos poder entender, quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, por beneficio propio. Una acción que puede uno hacer es robar. Voy a robar algo para mí, para poder obtener algo que yo no tengo cómo conseguir con mis recursos, así que lo voy a robar. El sufrimiento viene por la consecuencia que va a ser la cárcel. Pero es un sufrimiento que yo voy a pasar porque yo decidí robar. El mentir, ¿qué me va a traer? Problemas, y eso me va a traer un sufrimiento en mi vida personal. El matar también va a traer a lo mejor sufrimiento en mi vida personal, y también en la cárcel van a venir cosas que para mí no van a ser gratas. Son acciones personales que yo voy haciendo que van repercutiendo en mi vida. Acciones personales que van para la obtención de un beneficio propio. A veces para complacer mis deseos, para complacer cosas carnales que yo necesito, para complacer a lo mejor algo material. Siempre va ligado a cosas carnales. Pero también podemos padecer, también podemos sufrir a causa de hacer el bien para glorificar a Dios. Por ejemplo, acá puse cosas que a lo mejor estamos pasando, a lo mejor estamos padeciendo, a lo mejor estamos sufriendo. Por ejemplo, el respeto a las autoridades. Esto lleva, como habíamos estudiado anteriormente, a glorificar a Dios por mi testimonio. Pero a lo mejor yo sufro porque no comparto el mismo pensamiento que a lo mejor puedan tener hoy las autoridades. Pero estoy glorificando a Dios. En las enfermedades también sufro con dolor, mi cuerpo se lastima y sufro, pero tengo la confianza en Dios que esto va a pasar. En la pobreza paso hambre, tengo miedo, incertidumbre, paso sufrimiento, pero tengo la dependencia de Dios. En alguno otro sentido, son cosas que me van pasando. Son cosas que vienen a nuestras vidas y yo veo cómo las tomo. Si las tomo para bien o las tomo para mal. Es como yo las voy a direccionar. Si ustedes ven el propósito, a lo mejor
es casi lo mismo, que al final es un bien, pero ¿es el bien para dónde? ¿Es el bien para un bien personal, para yo complacer mis deseos, o es un bien para glorificar a Dios? Entonces la palabra del Señor dice acá, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Entonces, hermano, si vamos a sufrir, si vamos a quejarnos de algo, si vamos a tener unas consecuencias que a lo mejor no son agradables a mi vida, como un dolor, el hambre, el miedo, la incertidumbre, que padezcamos haciendo lo correcto. Y nosotros, ¿cómo sabemos qué es lo que es lo correcto? A través de todo lo que hemos aprendido del estudio y lo que podamos aprender en la palabra del Señor también, más adelante. Que acá dice también el versículo 17, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Obviamente es correcto hacer el bien. Obviamente que es correcto tratar de hacer el bien para glorificar a Dios, que haciendo el mal para beneficio propio. Y es la voluntad de Dios, acá dice, si así Él lo quiere. Todas las cosas que vienen a mi vida están bajo el control de Dios. Si nosotros somos hijos de Él, nuestro Padre tiene controladas nuestras vidas. Él pone aflicciones, cargas, pruebas, circunstancias que nosotros debemos tomar como hijos de Dios para poder sobrepasarla. En relación a esto, quiero leer el versículo que se encuentra en Santiago 1, 2 y 3. Dice, tened por sumo gozos, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay que tener gozo, alegría cuando andemos en prueba, en dificultades, cuando padezcamos, cuando suframos. Porque esa prueba proviene del Señor para pulir nuestras vidas. Y es así también como el Señor, no solamente ahora, sino también a su pueblo cuando estaba en el desierto, también lo hizo pasar por sufrimiento para poder moldear su vida. En Deuteronomios 8:16 dice, en el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido. ¿Para qué? Para humillarte y probarte. Y para finalmente hacerte. El Señor moldea, acá en este versículo, moldeó para poder humillarnos, para poder probarnos. El Señor va colocando aflicciones, pruebas a nuestras vidas, si Él lo desea, para ir puliendo nuestras vidas, hermanos. Job 1, 20 y 22 dice lo siguiente. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado y el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Si vemos algún ejemplo de sufrimiento en la Biblia, un gran ejemplo podría ser la vida de Job, que fue quitado de él su familia, la parte material, que él tenía su sustento, su cuerpo fue quebrantado, pero ese sufrimiento él sabía que venía de parte de Dios. Como dice él, el Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Es como nosotros nuestra vida la estemos tomando. Como vengan esos sufrimientos de parte del Señor, nosotros lo debemos tomar, hermano, así como lo hizo Job. Teniendo la conciencia que este sufrimiento, estas pruebas provienen del Señor y son para la gloria de Él. Son para que nuestra vida vaya siendo moldeada. A lo mejor usted piensa que es difícil. A lo mejor usted piensa que van a llenar de amargura nuestro corazón todas estas pruebas. Pero yo creo que es distinto, hermano.
porque con el Señor o sin el Señor, igual vamos a sufrir. Pero qué hermoso es cuando sufro tomado de la mano del Señor. Cuando vienen estas pruebas y yo estoy tomado de su mano. Porque es distinto. Porque sé que va a haber un resultado favorable hacia mi vida. Porque sé que va a haber un resultado favorable para glorificar a Dios. Así que, hermanos míos, este primer versículo que hemos leído lo deja bien claro que es mejor sufrir y padecer por lo bueno, por lo correcto, que es para glorificar a Dios. Que es mejor hacer el bien que hacer el mal. Que este sufrimiento, si viene, es voluntad de Dios. Y es de voluntad de Dios para moldear nuestras vidas y para glorificar su nombre. Así que, hermanos, si hoy están padeciendo, tienen prueba, amén, porque Dios así lo ha querido y Dios está moldeando su vida. Y usemos ese sufrimiento de buena manera para poder glorificar el nombre del Señor. Soportemos esto de buena manera. Y si queremos ver un ejemplo de sufrimiento con un resultado perfecto, acá lo vamos a ver en el versículo 18. Versículo 18 dice lo siguiente: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Yo creo que Pedro acá lo está dando igual un aliento, un respiro de decir, a ver, hermanos, los que están oyendo esto, si bien o cierta manera el sufrimiento va a venir sí o sí, el sufrimiento viene de parte de Dios, el sufrimiento va a venir a vuestras vidas como creyentes, pero tranquilos que este sufrimiento es para moldear su vida, para poder salir más fuerte, para glorificar el nombre de Dios. Pero, ¿saben qué? Alguien ya ha sufrido lo máximo al punto de poder entregar su vida, al punto de ya no dar más. Y esto lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y es así como debemos recibirnos nosotros, como un aliento y como un ejemplo a seguir. Dice que Jesús padeció. Él experimentó el sufrimiento máximo en físico, moral, etc. Padeció, sufrió como ninguno a lo mejor de nosotros lo ha experimentado, hermano. Si nosotros vemos a veces que a lo mejor tenemos una carga, un sufrimiento que no podemos sobrellevar, Cristo, nuestro Señor, padeció de una forma inexplicable para hacer lo correcto. Y dice la palabra del Señor que padeció solo una vez, porque la obra de Dios en Jesucristo fue perfecta, que solamente fue una vez que Él murió para perdón de nuestros pecados. Y murió por nuestros pecados. La causa de ese sufrimiento, hermano, o a lo mejor muchas veces cuando nosotros sufrimos, son por causa directa, porque yo provoco ese sufrimiento a través de una decisión, o muchas veces son por causa externa, que me pasan en la vida y que el Señor también va poniendo para ir madurando. Y acá vemos que los pecados, que la muerte de Jesús, que Él padeció fue a causa de los pecados. Pecados no de Él, sino pecados del mundo, pecados de nosotros. Es algo externo que lleva a pasar a Jesús este sufrimiento. Por nuestras maldades, por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, hermanos. Así que nuestro Señor Jesucristo padeció, llevó ese sufrimiento externo que no le correspondía por nuestra salvación. Pecados que eran nuestros. A lo mejor nosotros deberíamos haber estado pagando ahí lo que nosotros hicimos directamente, pero Jesucristo, Él lo hizo por nosotros. Y dice, el justo por los injustos. A eso venía recién hablando, que Él siendo justo,
que Él siendo perfecto, Él siendo santo, Él siendo puro, sin imperfección, pagó por nuestras imperfecciones, pagó por nuestras transgresiones, pagó por todo lo malo que nosotros realizamos. Pero ¿quién más que Él? Que Él es el justo. Mire, quiero leer en la palabra del Señor en Hebreos 7, 26. Hebreos 7, 26 dice: nos convenía tener un sumo sacerdote así, como santo, irreprochable, puro, apartado de los pecados y exaltado sobre los cielos. Ese es nuestro Señor. Esas son las cualidades del Señor Jesucristo: santo, irreprochable, puro, apartado de los pecados y exaltado sobre los cielos. Un sufrimiento eterno provocado por nuestros pecados para beneficio nuestro. Sufrir como quiso Dios que sufriera Jesús para un bien mayor, glorificar el nombre de Dios y dar la salvación al mundo. Él nunca pecó ni tuvo una actitud pecaminosa, pero pagó por todos nuestros pecados, hermano. Dice, muerto en carne de cierta manera ahí en la cruz, pero vivificado en espíritu. Él venció la muerte, venció el pecado, venció al enemigo, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Acá vemos en el versículo 18, vemos que nombra características de aquella persona que es nuestro Señor Jesucristo, que tuvo que pasar por este sufrimiento que fue injusto porque no le correspondía, pero lo pasó, lo vivió, sufrió de un punto que nosotros no podemos imaginar hasta la muerte para nuestro beneficio. Así que, hermano, este sufrimiento venía externo porque no le correspondía directamente a Jesús pagar por nuestros pecados, pero Él lo pasó para la gloria de Dios y para beneficio nuestro. Versículo 19 dice lo siguiente: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Acá realiza un quiebre. Acá podemos ver el sufrimiento. Vamos a ver lo que vimos 17 y 18. Vemos lo que es hacer lo correcto para tener un beneficio bueno, que era para glorificar a Dios y para conseguir algo bueno para salvación del hombre. Pero vemos acá también de gente que sufre directamente o indirectamente, pero más bien directamente, y obtiene algo malo, que es la condenación. Pero ciertamente acá dice en el versículo 19, dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. El Señor Jesucristo, cuando venció la muerte, cuando murió ahí en la cruz, venció la muerte, su espíritu dice que fue a un lugar, que dice que fue a hablar a los espíritus encarcelados y les predicó. Esta palabra predicar quiere decir del anunciado, de anunciar, de proclamar. Fue y le dijo a ese espíritu encarcelados que él había vencido la muerte, que él había sufrido, pero había vencido el mal, que él salió victorioso. Él fue a anunciar su victoria sobre la maldad, sobre Satanás, a esos espíritus que se encontraban encarcelados. ¿Y quiénes eran esos espíritus? Si seguimos leyendo acá, dice que en el 20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Eran espíritus que se encontraban encarcelados desde los días de Noé. Si usted va a Génesis 6, la palabra de Dios dice lo siguiente: cómo eran los tiempos de Noé. Y versículo 6, específicamente el versículo 5 en adelante, vemos lo siguiente:
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Era una maldad terrible, era una maldad que a lo mejor no imaginamos. Era una maldad que a Dios le dolió en su corazón al verlo. Esta maldad habla de aquellos espíritus que se encontraban encarcelados. Eran personas que hacían el mal de una forma perversa en aquellos tiempos de Noé. Debe haber sido una maldad tremenda, ya que no bastaron los 120 años que tuvo Noé en hacer el arca. Por medio de Dios, Noé predicó a los hombres de aquel entonces, pero aún así no se arrepintieron. Dice la palabra del Señor que solamente 8 encontraron gracia ante los ojos de Dios, que era la familia de Noé. Así que estos eran esos espíritus encarcelados. Y Jesucristo fue y anunció su victoria sobre ellos. Si nosotros leemos acá el versículo 20, dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. Dios entrega su misericordia. Dios entrega tiempo al hombre para que pueda recapacitar, para que pueda entender que el sufrimiento que viene es para que podamos reconocer que Dios es nuestro creador, que necesitamos de Él, que necesitamos pasar ese sufrimiento tomado de su mano, que necesitamos creer en Él, que necesitamos tener su salvación. Y Dios entrega esa paciencia, Dios nos entrega ese tiempo para poder conocerle. Él quiere que usted le conozca. Él quiere que no sufra solo. Pero aún así en los tiempos de Noé no bastó eso. Él entregó 120 años en donde Dios predicó a través de Noé. Y dice la palabra de Dios, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. Solamente la familia de Noé, como lo dije, que eran 8, fueron salvadas. Salvadas por el agua, que el agua era el agente de juicio. Ahora, pudiendo tomar esto en una sola línea, vemos que lo que hemos estudiado, leído, lo que yo he hablado, habla sobre de hacer lo correcto o de hacer lo incorrecto. Habla sobre el sufrimiento que ha de venir en nuestras vidas si Dios así lo quiere. Habla de 2 decisiones que nosotros podemos tomar, que es de pasar ese sufrimiento de la mano de Dios o sin la mano de Dios. De pasar ese sufrimiento para un bien propio, complacer mis deseos carnales, complacer los deseos que están fuera de la voluntad de Dios, o pasar ese sufrimiento para complacer los deseos de Dios y glorificar su nombre. Pero si usted quiere hacer uno o lo otro, tienen consecuencias. Y esas consecuencias son los que se habló en estos versículos. Uno era la victoria sobre el mal, la vida eterna, que la obtuvimos por medio de Jesucristo al morir en esa cruz. Y la otra fueron las que se ven en estos espíritus encarcelados, que es la condenación. Si bien estos espíritus dice que están en un lugar que se llama abismo, porque no son los mismos espíritus que podemos ver, por ejemplo, en Lucas 8, 30, 31, que dice: y les preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él.
y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Eran espíritus que habían hecho lo incorrecto, que habían sufrido porque Dios envió juicio sobre ellos, hubo el diluvio, sufrieron, pasaron algo malo, pero terminó con una consecuencia mala, que fue la condenación. Estar ahí prisionero en el abismo, en un lugar donde no están los creyentes. Ahora, si decidimos sufrir como hijos de Dios, como creyentes, y decidimos que el sufrimiento muchas veces viene a causa de porque Dios así lo quiere y lo vamos a vivir tomado de la mano del Señor, va a tener una consecuencia agradable, que es la que tuvo Jesucristo, que fue la de victoria sobre el sufrimiento que Él vivió. Así que, hermanos, le animo a que si hoy están pasando sufrimiento, o si alguna vez esperan que va a venir ese sufrimiento, tomémoslo de una manera correcta. Que esto viene de la mano de Dios. Que esto viene para moldear nuestras vidas. Que esto viene para glorificar a Dios. No hagamos un acto voluntario directamente nosotros que suframos para beneficio propio, para ir en deshonra de nuestro Dios. Así que ánimo, como decía nuestro hermano Eloy el otro día, otra vez vamos a sufrir, pero ahora podemos decir que ahora podemos sufrir por lo correcto, que es hacer el bien delante de los ojos de Dios. Así que, hermano, espero que le haya servido este estudio, que animemos unos a otros para que podamos seguir estudiando, podamos seguir domingo a domingo, estar atentos a las clases. Y como dijo también el otro día mi hermano Eloy, si entra alguna duda a su cabeza, si tienen alguna pregunta, pueden dirigirla hacia nosotros y poder ir respondiendo a sus preguntas. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga y sigan adelante con este estudio. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, gracias, Señor, le damos por este día, gracias, Señor, le damos por tu palabra, gracias, Señor, le damos por le damos gracias por el sufrimiento, Señor, que muchas veces pasamos, que viene de parte de usted. Gracias le damos, Señor, porque como hijos tuyos, Señor, podemos tomar este sufrimiento que es bajo tu voluntad para moldear nuestras vidas, Señor. Haz que nuestro corazón y nuestras vidas busque siempre, Señor, el hacer el bien, si es que vamos a sufrir. No que suframos, Señor, porque estamos haciendo lo incorrecto delante de tus ojos. No que suframos, Señor, porque queremos complacer nuestros deseos, sino que nuestro sufrimiento vaya de la mano, Señor, porque estamos haciendo tu voluntad, Señor. Porque sabemos, Señor, que si a lo mejor estamos pasando un sufrimiento o lo vamos a pasar, Señor, si hacemos tu voluntad, sabemos que ese sufrimiento va a conllevar cuando, Señor, si lo hacemos bajo tu voluntad, que va a llevar a la victoria, Señor, que va a llevar a glorificar tu nombre. Señor, dale una bendición a todas las familias que están oyendo, Señor, a mi hermano, Señor, allá en su hogar, y que la palabra del Señor siga moldeando nuestras vidas. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.